Buenas noches, soy Pablo Rueda. Les quiero hablar sobre el Jonás bíblico. Jonás era un profeta que, que vivió el siglo 8 antes de Cristo, cuando Nínive era la capital de Asiria. Entonces, en este libro, en este capítulo de Jonás, se burla a Dios prácticamente. En esa época los judíos se creían superiores, siempre se han creído superiores, como que ellos eran únicos, siempre se han creído. Hasta el día de hoy creo que muchos judíos se creen los mejores, ¿no? Aquí Dios trata de mostrar de que Dios es un Dios de todos, un Dios de todo el mundo, el papá de todos. Y Jonás no dejaba de ser diferente a sus compatriotas. Así que sucede así. Dios aparece en los sueños de Jonás y le dice: vete ahora mismo a Nínive, en el capítulo 1. Y le dice: vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y pronuncia un oráculo contra ella, pues su maldad ha llegado a mí. Jonás no quiso hacer caso, se fue en un bote, en un barquito al mar, y bueno, pensaba que Dios no lo iba a perseguir, supongo. La cosa es que habían tripulantes igual, y en medio del mar empieza la avalancha, las olas y todo, y sucede de que Jonás estaba durmiendo y empezaron a orar a sus dioses, los otros tripulantes, y empezaron a rezar y vieron que había una persona abajo, y era Jonás. Estaba ahí abajo, ¿no?, en las escaleras abajo, en el segundo piso, y le dice: párate para que recemos, y reza a tu Dios para que esto calme esta tempestad, porque estaba lloviendo y las olas. Sucede que Jonás se para y empieza a rezar, y la cosa es que los tripulantes dicen, sacaron suerte, dice, o sea, me imagino que carta, y dijeron que concluyeron que Jonás era el culpable de toda esa tempestad, porque había escapado. Entonces empiezan a culparlo a él: reza para que tu Dios no nos haga daño. Y él dice: no, esto va a seguir, yo soy el culpable, tírenme, mátenme debajo tírenme al mar, que me coman los tiburones, imagino. Entonces no querían tirarlo a él porque tenían miedo de Dios, pues, ¿no? Tenían miedo a ellos. Y la cosa es que no cesaba el mar, todo eso, las olas, y terminaron arrojándolo al mar. Lo arrojaron a Jonás. Y Jonás prácticamente él quería morir, pues, no, o sea, en toda la Biblia van a ver que quería morir, porque no quería hacer lo que Dios le mandaba, ir a Nínive para que allá diga, ¿no?, que se arrepientan y todo eso. La cosa es que lo traga una ballena a Jonás en el mar, y empieza a rezar ahí. El Señor, eso en el capítulo 2, el Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás tuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez Jonás oró así al Señor, su Dios: grité al Señor en mi angustia, y Él me respondió desde lo profundo del abismo. Pedí auxilio y escuchaste mi voz. Me habías arrojado a lo más hondo del mar. Me arrastraba la corriente, todo oleaje me envolvía. Yo dije: me has arrojado de tu presencia, ¿cómo poder volver a contemplar tu santo templo? Las aguas me rodeaban hasta ahogarme. Pero tú sacaste mi vida de la tumba, Señor Dios mío, cuánto ya desfallecía. Dios escuchó, y la ballena abrió la boca, lo tiró cerca de Nínive. Entonces Jonás llega a Nínive. Dice que era 3 días y 3 noches, ¿no?, que tenía que llegar hasta Nínive. Y empezó a decir, cuando entró a Nínive, empezó a decir Jonás: dentro de 40 días Nínive será destruida, dice. Y entonces, nada más dijo, nada más. No dijo por qué. Hay otros autores que dicen que no dijo por qué, no dijo que Dios, no dijo nada. Solamente dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese es su egoísmo de él, para que Nínive sea destruida. No lo dijo, era un profeta egoísta. Entonces ellos concluyeron, el rey, llegó hasta el rey esa información, entonces concluyeron de que Dios estaba enojado por sus aberraciones que hacían, sus pecados,
Y entonces se vistieron ropa de penitencia, dice capítulo 3, versículo 5. Entonces todos se vestieron ropa de penitencia, ¿no? Y se sentó en el suelo a orar, supongo. Al ver Dios lo que hacían, en el capítulo 3, versículo 10, al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido, se compadeció y no llevó a cabo el castigo con que los había amenazado. Entonces, en el capítulo 4, Jonás se enoja con Dios y dice, Jonás se molestó mucho. En el capítulo 4 se enojó y se dirigió al Señor diciendo: Señor, ya lo decía yo cuando todavía estaba en mi tierra, por algo huí rápidamente a Tarsis, porque sé que eres un Dios clemente, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal que prometes hacer, así que ya puedes, Señor, quitarme la vida, porque prefiero morir a seguir viviendo. Entonces Jonás quería morir porque Dios le había hecho eso. Así que pensaba que Dios iba a arrepentirse, se fue a una montañita para ver a Nínive que estaba al fondo, y ahí empezó, dice, alguno en la película dice que empezó a llover y Dios le hizo un techito de planta y dijo, nada, feliz, ahí Dios piensa en mí, ¿no? Me imagino que dijo, Dios está pensando en mí. Entonces eso duró un día. Y después se secó esa plantita, ese techito que tenía. Y otra vez empezó a llorar. ¿Cómo vas a hacerme esto, Señor? Le dice, ¿cómo vas a secar mi techito, mi único techito? Lo quería tanto. Y en el capítulo 4, versículo 10 dice, el Señor le dijo, ¿tú sientes compasión de una planta de ricino que tú no has hecho crecer, que en una noche brotó y en una noche se secó? ¿Y no voy yo a tener compasión de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que aún no distinguen entre el bien y el mal y una gran cantidad de animales? Wow, señores, ¿qué es Dios? ¿Qué quiere decir Dios? Dios es un hombre compasivo, paciente y misericordioso. Imagínense lo que hizo Dios por Nínive. Si te arrepientes de tus pecados, Dios va a estar contigo y escucha todo y ve todo lo que estás haciendo de arrepentimiento. Nunca dudes de arrepentirte, porque Dios está ahí. Dios es maravilloso. Maravilloso. Gracias.